¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes. Hablemos, por supuesto, de Javier Milei, este personaje que en una entrevista con Andrés Oppenheimer pues lanza epítetos, ofensas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Lo hace con ese estilo tan característico de un sujeto creado por los medios corporativos de su país, financiado por el imperialismo, así como también por el gran poder económico que ha ido quebrando y pudriendo a Argentina en muchos sentidos desde hace muchísimos, pero muchísimos años. ¿Qué dijo Javier Milei en esta entrevista? Andrés Oppenheimer le hace una pregunta muy mañosa, por cierto, completamente buscando la reacción de Milei, que no es de extrañarse. Andrés Oppenheimer es un periodista que literal, ¿no? Literal no puede ver a Andrés Manuel López Obrador, que desde hace muchos años, de distintas plataformas, particularmente CNN, ha proferido ataques, cuestionamientos en contra del político tabasqueño. Tan solo basta recordar todo lo que no dijo durante la campaña del 2012 e incluso cuando Andrés Manuel ya iba a la cabeza en el 2018, fue de esos periodistas que en todo momento minimizaron la ventaja de Andrés Manuel sobre el resto de los candidatos y siempre trató de vender, ¿no? De una manera u otra, que ese triunfo era sumamente improbable y reciclaba constantemente este discurso de que era un peligro para México. Es decir, es un personaje, es un personero, este Andrés Oppenheimer, ya sabe usted, elegante, ¿no? Con muchos cuadros académicos detrás, con mucha parafernalia de premios, de reconocimientos, todos ellos de una élite del periodismo norteamericano que, caray, cada vez que uno los ve, los observa, te das cuenta lo mal que están y cómo hace tanto daño de verdad vivir en una burbuja en la que de verdad te crees cada una de tus mentiras, te crees cada uno de tus cuentos, porque es la única manera de seguir adelante y no verte como lo que realmente eres, y que en la mayoría de los casos es un corrupto, por lo menos. Pero bueno, este hombre, Andrés Oppenheimer, lanza la pregunta diciéndole que Andrés Manuel López Obrador, palabras más, palabras menos, que Claudia Sheinbaum, pues lo han cuestionado bastante a Milei. Milei obviamente llama ignorante al presidente, dice que es un timbre de orgullo que él lo critique. Y estas declaraciones pues son el más reciente ejemplo de la mala relación que llevan estos dos personajes que representan intereses sumamente, pero sumamente distintos. Incluso antes de que asumiera la presidencia en diciembre pasado, Milei, cuya posición de derecha siempre ha chocado con la izquierda de Andrés Manuel, llamó a este último patético por su llamado a elegir bien en las presidenciales colombianas de el 2022. Si no mal recuerdo, dijo algo así como que López Obrador era verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de intervención, sino por la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir lo que es votar bien o qué es votar mal? ¿Quién es López Obrador para decirle a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? Milei, por supuesto, intenta subirse a la figura de Andrés Manuel López Obrador para tratar de ubicarse en el otro polo de la política en el continente. Recuerdo cuando Milei criticó la izquierda radical que dijo representa a López Obrador, que empobrece a los ciudadanos. Mientras que el presidente mexicano también le ha dado sus llegues, ¿no? Él cuestionó a Milei en noviembre por sus críticas al Papa Francisco. De plano dijo, este facho ultraconservador se le lanza porque el Papa Francisco es de los papas en la historia de la iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina del amor al prójimo y la defensa de los pobres. También dijo que nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hizo Milei y sin ningún tipo de fundamento. Eh, ¿Qué fue lo que dijo también Andrés Manuel? Que en Milei no había simulación, no había hipocresía, que él era precisamente lo que pensaba. Por ahí, cuando Milei gana en Argentina, el mandatario mexicano alegó que, para decirlo en una palabra con todo respeto, fue un autogol y que él no estaba de acuerdo, aunque obviamente respetó la decisión de los pueblos, de los gobiernos de derecha. Si no mal recuerdo, también López Obrador criticó las primeras medidas de gobierno de Milei,
dijo algo así como que, lo he dicho, mi punto de vista en lo general, siento que el modelo neoliberal es un fracaso que solo causa daño a la mayoría de los pueblos y beneficia a una minoría, que son los que impulsan ese modelo en el mundo. Son partes de las escaramuzas que se han dado entre estos dos personajes. Es más, Milei, antes de que ganara la presidencia argentina, incluso no recuerdo si ya era candidato, vino a México y desde aquí lanzó una cantidad de groserías en contra de Morena, incluso en el tema sexual, muy corriente el señor Javier Milei, quien es un personaje que así se comporta porque es sacado de lo más caricaturesco de la ultra derecha. Hace unos días calificó a los miembros del Congreso de Argentina como un nido de ratas, ¿no? Elegidos por la ciudadanía, o a uno de sus excompinches, Ricardo López Murphy, como traidor y basura, a su actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien en la campaña electoral la fulminó por ser una montonera asesina, según sus palabras. Los insultos al Papa que le mencionaba hace un momento fueron de una bajeza, perdón, pero poquísimas veces vista en la historia. Y no porque se trate del Papa, sino por la manera en cómo los expresó. Y así podríamos seguir, elaborando una interminable compilación de las excrescencias verbales de un personaje totalmente alucinado, que habita una realidad paralela, que habla con su perro muerto, en cuyos consejos se inspira, que no tiene la más pálida idea de la responsabilidad institucional que le cabe como presidente de Argentina y que debería inhibirle de decir la primera barbaridad que se le pasa por la cabeza, teniendo sobre todo en cuenta que sus palabras y sus gestos destemplados y respetuosos comprometen las relaciones internacionales de su país. Ustedes recuerdan cuando en Maryland, ¿no? En esta conferencia de acción política conservadora que se llevó a cabo este, en este lugar de la Unión Americana, que parecía un show de Las Vegas, que la intención obviamente pues era apuntalar las ambiciones electorales de Donald Trump, ¿no? Milei dijo una sarta de idioteces en torno a Gustavo Petro, al presidente colombiano. Dijo que estaba hundiendo a los colombianos, que era una plaga letal para los habitantes de ese gran país. Ya antes había declarado que aquel era un asesino colombiano que estaba hundiendo a su país. Y mire, Petro es un personaje íntegro, de una ejemplar coherencia, ¿no? No tiene necesidad que nadie lo defienda de los vómitos verbales de este personaje, de este impresentable presidente argentino, sobre todo cuando se tiene en cuenta que este se está hundiendo a su atribulado país en una crisis integral, la cual día a día alimenta una tormenta perfecta que probablemente insistió en lo probabilístico del pronóstico en su momento diversos personajes, termine precisamente por arrojar al energúmeno de la Casa Rosada a la basura de la historia, así de sencillo, porque ahí va a quedar mi ley, en la basura de la historia. Y no está de más afirmar que si hubiera un debate, por ejemplo, entre Milei y López Obrador, por ejemplo, o Milei y el propio Gustavo Petro, o Milei y Luis Ignacio Lula da Silva, sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones sociales, Milei no resistiría, bueno, ni un solo round. Esa es la verdad de las cosas, si ustedes me permiten una metáfora boxística, ¿no? López Obrador, Petro, Lula le darían una fenomenal paliza a este caricaturesco personaje de la sierra, ¿no? Ahora, esta absoluta irresponsabilidad de Milei en los asuntos internacionales lo impulsa a proferir insultos a diestra y siniestra en contra, también aparte de Colombia, aparte de México, contra Brasil, contra Cuba, contra Venezuela, lo cual hace que se vaya aislando en la región, respondiendo, por supuesto, solo a los intereses del imperialismo. Son exabruptos verbales que obviamente se traducen en gravísimos hierros políticos que Argentina deberá pagar por largos años, producto de las sombrías fantasías de un sujeto como Javier Milei en torno a ese inexistente capitalismo sin Estado que proponen los burdos hechiceros de la escuela austriaca y al hecho crucial, desde mi modesto punto de vista, que para el presidente ni la soberanía ni la nación son cuestiones de importancia, sobre todo para quien como él, pues cree que la nación no existe y que no pasa de ser una molestia entelequia urdida por los colectivos
con el objetivo o el objeto de dar una especie de basamento al Estado, el verdugo, dice Milei en diversas ocasiones, de los mercados. Ahora, Xóchitl Gálvez apareció en el escenario. Usted sabe que Xóchitl se cuelga en todo, siempre trata de llamar la atención. Y en este marco, pues le dijo a Milei: no te permito que hables así del presidente, porque para cuestionar al presidente estoy yo, ¿no? Ya sabe, este discurso infantil, bravucón, que busca llamar la atención posicionándola como una lideresa, cuando en realidad Xóchitl, aunque no le guste ver esas encuestas, pues debería estudiarlas, sobre todo para acabar de entender lo desprestigiada que está ella y los partidos que la respaldan. A mí me llama mucho la atención. Hoy lo leía con el licenciado Enrique Quintana, que escribía en El Financiero, esa necedad de querernos vender a Xóchitl Gálvez como una candidata ciudadana. Gente en X me decía: no, es que es la más antipanista del PAN, se ha votado, se ha presentado iniciativas a favor de sectores vulnerables. Eso no es del todo cierto. A ver, sí presentó algunas durante una etapa, particularmente con lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, pero en realidad Xóchitl siempre ha votado en contra de los intereses de las mayorías. Siempre ha sido una mujer que vota a favor, o casi siempre vota a favor, sobre todo en temas fundamentales, de los intereses oligárquicos, de reformas que beneficien a la gran empresa. Su visión es totalmente empresarial, y como visión empresarial no sabe o no tiene la forma de manejar adecuadamente a la clase trabajadora ni los derechos laborales. El mejor ejemplo fue cuando se le preguntó en el tema de los impuestos. Se enfocó de inmediato a lo que tiene que ser la informalidad, y no porque no tengas que atender la informalidad, sino que la informalidad en realidad es una válvula de escape de los problemas de la economía formal. Entonces, primero tienes que arreglar la economía formal antes de irte sobre los informales, que muchos son parte precisamente del pueblo de México. Entonces, de lo que se trataba era de llevar a cabo acciones en contra de los más ricos para tener recursos que te permitan precisamente satisfacer demandas, y de esa manera poder ir abriendo poco a poco diferentes caminos que aprovechen empresarios de diferentes rangos y niveles y puedan generar empleo. Pero no habla de que le vas a poner el pie a los deudores del sector informal y no tocar ni con el pétalo de una rosa al tu tío Richie, ¿no? Al caso de Ricardo Salinas Pliego. Por eso le digo que Xóchitl en realidad, creo que en alguna ocasión lo comentábamos, Xóchitl es muy parecida a Milei, ¿no? Tienen un discurso populista, soez, lleno de palabras recogidas de la voz popular. Quieren venderse como los outsiders de la política. Y en el caso de Xóchitl, ella, al igual que Milei, responde a un proyecto neoliberal enmarcado en los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque proponen una política neoliberal que privatice los gastos sociales, que suelte la economía capitalista dependiente todavía más a las libres fuerzas del mercado, y libres entre comillas, porque el mercado tiene la libertad, lo mismo que yo, de americanista. Es decir, más de lo mismo lo que proponen Xochitl y Milei, más de lo mismo de lo que hemos visto en México, en Argentina, desde hace más de 40 años, y que han hundido al país sudamericano. Milei habla mucho del kirchnerismo como el cáncer de su país. Eso es mentira. El kirchnerismo efectivamente cometió errores como tales que le abrieron el triunfo a Mauricio Macri ya de antemano, y mucho fue que se desviaron hacia la derecha. El propio Sergio Massa, quien contendió con Javier Milei, no era un político de izquierda. Incluso el propio Alberto Fernández tampoco lo eran. Eran personajes más de centro derecha. Esa es la realidad. Alejados completamente de conceptos básicos del kirchnerismo. Entonces, cuando hace esa comparación con el obradorismo, pues está totalmente rebasado este hombre. Y es ahí donde también sale de la ecuación Xochitl Gálvez, porque son dos personajes que critican al obradorismo como si lo que ellos defienden, ese capitalismo, ese concepto libertario, ¿no? Fuera la solución a todo esto, y no lo es. Xochitl Gálvez es manipulada por Salinas Pliego, por Claudio X González. Bueno, Milei es manipulado por Mauricio Macri, ¿no? Por ejemplo. Ambos son entreguistas con Estados Unidos. Ambos están dispuestos a vender hasta la última pipa que sea a la Unión Americana. Eso es un hecho, y particularmente a personajes verdaderamente inefables de los Estados Unidos, ¿no? La ex vendedora de gelatinas y el libertario de la motosierra tienen en común esta pertenencia a un proyecto que atenta en contra de las mayorías, un proyecto que ha sido históricamente comandado por el gobierno de Estados Unidos,
y son sus fieles seguidores del occidente colectivo, que obviamente pretende sepultar las conquistas históricas de los trabajadores, todo en aras de salvaguardar el deteriorado capitalismo, ¿no? El capitalismo en decadencia prácticamente en todo, en todo el mundo. Entonces, hay gente que me dice, Jesús, ¿para qué le dedicas tiempo a Javier Milei? Se lo dedico y entro a esta parte que me parece importante, porque Milei forma parte de la ultraderecha, de esa ultraderecha que se mete a las paredes como una humedad, que aprovecha los resquicios dejados por la izquierda particularmente, las insatisfacciones de la izquierda. Ya lo decíamos en otra ocasión, México parece vacunado por una cuestión nacionalista, ideológica, a este tipo de pensamiento. Sin embargo, a final de cuentas, como diría Bill Clinton, is the money, ¿no? O sea, a final de cuentas, el dinero es fundamental en cualquier contienda política. Y me refiero a que si tú tienes un buen manejo económico, la gente te va a seguir, la gente te va a apoyar. Ve el caso de López Obrador. ¿Usted cree que varios de estos analistas no deseaban profundamente que López Obrador se equivocara y que el país se le fuera de las manos en materia financiera porque sabían que eso iba a ser lo que lo iba a golpear de tal manera que no se recuperara? No sucedió. Lo ha manejado también que le ha permitido mantener posiciones de popularidad sumamente altas. Bueno, en ese sentido, hablamos precisamente de gente que sabe manejar la economía. Y es ahí donde cuando se comete algún tipo de error que afecta a la ciudadanía, se aprovecha la derecha, la ultraderecha, para cuestionar a la izquierda. Creo que en México es obvio, dependerá mucho de Claudia Sheinbaum, de la gestión que tenga Claudia Sheinbaum para que esta idea libertaria pueda germinar en nuestro país desde el poder. Pero ojo, tienen poder y representan a un poder empresarial. Y eso es lo que tiene que llamarnos la atención con mi ley. Ese poder empresarial que es capaz de trastocar cualquier vida democrática y si no, vea los berrinches por el campo de golf, ¿no? En donde el libertario Salinas Pliego pues insiste en que ya quiten los sellos porque según él la razón legal le compete cuando ya le aclararon que no es así. Pero bueno, es parte de la historia del señor Javier Milei, la señora Xochitl Gálvez, el señor Ricardo Salinas Pliego. Los tres tienen en común ahora definitivamente un anti-López Obradorismo brutal, diría el querido Hernán Gómez, una pejefobia en toda la extensión de la palabra. Si les gustó el video, denle like, me gusta, nos ayuda muchísimo, de verdad. Compártanlo, de verdad, muchas gracias. Déjenos su comentario, su punto de vista. Suscríbanse, denle a la campanita y ya lo sabe, regresamos, por supuesto, con otro comentario, con otro intento de análisis aquí en su canal. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.